Pues de nuevo, buenas noches para todos. Y vamos a compartir la pantalla para efectos de poder darle la grabación a los que no puedan ingresar. Esta es la presentación que les había enviado la semana pasada. Imagino que algunos ya muy juiciosos la habrán revisado. Otros imagino que no. Pero vamos a repasarla de todos modos desde el comienzo. La mayoría de temas ya las hemos visto. Vamos a tocarlos muy tangencialmente para profundizarnos en sí en lo que concreto que es la bolsa de valores como tal. Bien, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Bien, arrancamos entonces, Sí. señores. Este es el mercado de valores. Ya esos temas los hemos visto. Básicamente, ¿qué hacemos en un mercado público de valores? Hacemos emisión, compra y venta de títulos valores. Entonces, a la manera de resumen, decimos, el mercado de valores lo integran los emisores, los inversionistas, que son los que compran, y los intermediarios, que son los comisionistas de bolsa. ¿Qué se negocia en el mercado de valores? Se negocian bonos, se negocian acciones principalmente, también se negocian pagarés, letras y, como vamos a ver más adelante, metales, divisas y otros productos. La escala de calificaciones, aunque no hicimos la clase como tal, se los envié en una presentación donde teníamos cuáles eran las tres calificadoras de riesgos del país y donde efectivamente repasábamos cómo eran las calificaciones, aunque a nivel de bonos y acciones, pues todas coinciden en esta clasificación AAA, AA, C, D y hasta E, que dijimos o se decía que todas las inversiones AAA, inclusive las inversiones BBB, son admisibles para cualquier inversionista. Ya una inversión C y D es para un tema de riesgo y no cualquiera la toma. ¿Cómo es el proceso de emisión? ¿Ante quién se elabora? Eso es lo que vamos a ver efectivamente en esta clase. Vamos a repasar conceptos. Entonces, la bolsa de valores, dijimos, es un mercado de compra y venta de divisas y acciones, en los cuales, precisamente como todo mercado, existe una puja entre oferta y demanda, es decir, entre precio de compra y precio de venta. En la medida en que el precio, en que la acción sea muy atractiva por sus utilidades y el precio de compra baja, pues más accionistas la quieren comprar. En la medida en que el precio de venta suba, pues menos accionistas de pronto la van a querer comprar. Eso varía mucho. Pero aquí básicamente opera como operan todos los mercados. Dijimos ya, esto lo vimos, que es un mercado primario. Dijimos que un mercado primario era... ¿Quién me dice que es un mercado primario, muchachos? ¿Cuál es el mercado primario? Que en el primer previo muchos se complicaron con esa respuesta. Me van a dejar sordo. Mercado primario, dijimos, es aquel mercado donde se hace la primera emisión. Cuando una empresa saca la primera emisión al público de acciones, de bonos y demás. Esa primera emisión se conoce como el mercado primario. Es decir, cuando es directamente la empresa quien la saca y obviamente recibe los recursos. De ahí en adelante ya pasan a ser mercados secundarios, porque ya es una compra y venta entre inversionistas. Ese mercado primario se da en dos momentos. Cuando son emisiones nuevas, pero de empresas muy cotizadas que ya cotizan en bolsa, y cuando es un ofrecimiento nuevo de una empresa que jamás ha cotizado y que hasta llega por primera vez. La diferencia, pues, es precisamente los trámites que tiene que hacer para iniciar a hacer esa inversión. Los suscriptores, pues, ya lo dijimos, suelen ser los que toman esa inversión. Inicialmente esto se maneja con una banca de inversiones. Generalmente esa banca de inversiones es la encargada precisamente de comprar la emisión y después colocarla al público. Existen para eso tres tipos de acuerdo. Uno que llamamos relación continua, que es precisamente donde existe, o se llama así, sindicato de suscriptores, es precisamente donde se hace toda la suscripción de la emisión de acciones y después se coloca al público. Una segunda, que es una subasta general, lo vimos, por ejemplo, hace 15 años más o menos en el caso de Ecopetrol, donde las acciones salieron al público y cualquiera que quería comprarla lo podía perfectamente hacer. Y una emisión especulativa donde el banco de inversión actúa solamente como intermediario y no está obligado
hacer ninguna compra de la emisión. El mercado secundario, entonces, ya lo dijimos, las acciones en circulación, es decir, es la compra y venta entre los diferentes inversionistas. Y este mercado secundario también igual tiene niveles. Decimos que se maneja de tres formas. El mercado principal, que son las bolsas nacionales. En el caso nuestro, pues todo lo que se maneja a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Y hay una muy famosa a nivel internacional que es la Bolsa de Valores de Nueva York. También la bolsa Amex, que también queda en Estados Unidos, son como las que se encargan del mercado nacional, del mercado de todo el país, inclusive ya en estos momentos con algunos efectos internacionales, como lo vamos a ver más adelante. Las bolsas regionales, que son bolsas más pequeñas, en Estados Unidos hablamos de la bolsa de Boston, la bolsa de Chicago, la de Filadelfia, la de Washington y la de San Francisco, que a pesar de ser ciudades muy importantes, pero el mercado que manejan son de empresas más locales, más regionales, y como tal no cubre todo el país. Hasta antes del año 2001, y pues lo colocamos como dato de referencia porque es una referencia histórica muy importante, hasta el año 2001, perdón, en Colombia existía esa bolsa regional. En Colombia existían hasta el 2001 tres bolsas, la bolsa de Bogotá, la bolsa de Medellín y la bolsa de Cali. Como lo vamos a ver en lo del escándalo de Interbolsa, precisamente este manejo entre las otras bolsas es lo que ocasionó precisamente que al final pudieran darle esa vuelta que se hizo con esa inversión y estafar a tanta gente precisamente porque daba muchas vueltas por las otras bolsas. Desde el año 2001 para acá, esas tres bolsas se fusionaron y solamente opera la Bolsa de Valores de Colombia. Y aparte existen también operaciones secundarias que se manejan fuera de bolsa, que son precisamente de aquellas empresas que no cotizan en bolsa, pero que buscan inversionistas diferentes a sus accionistas naturales. Y eso ya lo hemos visto, emisores. Los emisores pueden ser empresas privadas en el caso de acciones, bonos y títulos, o entidades públicas en el caso de los bonos de deuda, como puede ser una gobernación, una alcaldía o directamente el país, el Estado colombiano o el Estado de cualquier país que emite precisamente títulos para ser colocados en la bolsa para efectivamente lograr financiar sus proyectos. Los inversionistas, que son precisamente quienes compran esas inversiones, que pueden ser personas naturales o jurídicas, no hay ninguna limitación para acceder a esas acciones. Y precisamente, pues, se podría decir que en el caso de los naturales, pues los que más trabajan este tema son los trabajadores y pensionados, que efectivamente pues tienen algunos ahorros y los invierten en la bolsa de valores. A nivel jurídico, los que más trabajan este tipo de inversiones son algunas empresas, muy pocas realmente, pero algunas lo hacen, las aseguradoras y sobre todo, y más fuerte, los fondos de pensiones y cesantías. Tal vez, irónicamente, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que eliminó, no, pero sí creó los fondos privados para el tema de pensiones y creó el tema de cesantías también con la Ley 50 de 1990, si mal no estoy, donde efectivamente ya la empresa no administra directamente los ahorros de cesantías, sino que los tiene que pasar a fondos de cesantías. Lo que hicimos en última fue precisamente darle más dinero a la banca, al sector financiero, para que efectivamente empiece a jugar con nuestros fondos. Y el mercado más común en el que trabajan nuestros fondos, las pensiones y las cesantías, son precisamente en la compra de acciones del mercado de valores, como lo vamos a ver más adelante. Y por último, unos fondos de valores, así se llama, precisamente especializados en ese tipo de compra y venta de títulos, pero ya a nivel de corporaciones financieras. Los intermediarios, también naturales o jurídicas, que precisamente son los que se encargan de unir la oferta y la demanda, que básicamente son lo que conocemos como comisionistas de bolsa. Más adelante veremos cuáles son los requisitos. Vamos a empezar entonces por los intermediarios. Entonces, entre los intermediarios encontramos primero el agente colocador, que es precisamente el que se encarga de la promoción y colocación de títulos. Generalmente pues, es una sociedad comisionista de bolsa o una banca de inversiones, precisamente la que se encarga de ese tema de colocación de esas acciones o de esos títulos. Este contrato de colocación también se hace en tres categorías. Primero, que llama el mejor esfuerzo, y es precisamente donde el agente comisionista de bolsa lo que hace es ofrecer las acciones al público, y si las compran bien, y si no,
también, es decir, no existe ninguna obligación del comisionista de quedarse con acciones, solamente compra y vende, como figurando como intermediario precisamente de aquellos títulos que efectivamente los clientes persigan. El segundo es el contrato garantizado, que es precisamente donde la gente colocadora adquiere o está obligado a adquirir el remanente de la emisión. Es decir, la empresa X sacó 1000 acciones al mercado y resulta que el agente colocador solo logró colocar 900. Él, porque así lo estipula el contrato, debe obligatoriamente comprar las otras 100. Él mirará qué hace después, pero tiene que colocar el remanente de esa colocación. O tercero, en firme, que es precisamente cuando el comisionista de bolsa adquiere la totalidad de la emisión y precisamente se encarga de o asume la obligación de entregarla o venderla al público, precisamente a los precios determinados. Fíjense que esto opera muy de la mano con lo que veíamos acá precisamente de los 3 tipos de relación entre emisor y entidad suscriptora, precisamente porque dependiendo de cómo entre a jugar el colocador de bolsa, efectivamente la operación puede ser de mayor o menor impacto. El segundo intermediario es precisamente la sociedad fiduciaria. Esta sociedad fiduciaria puede operar de 2 formas. Uno, puede ser el agente de patrimonios autónomos cuando se trata de una oferta de fideicomisos en un proceso de titularización. Más adelante vamos a ver también ese tema de titularización. Y segundo, puede ser el representante legal en una oferta pública de bonos cuando a veces algunas emisiones exigen precisamente un representante legal de todos los acreedores. Esas son las 2 figuras en que una sociedad fiduciaria puede entrar. Y tercero, la comisionista de bolsa en sí, que puede o no puede ser el agente colocador, puede ser distinto, que es precisamente el que se encarga de hacer esa oferta o esa compra y venta de acciones en nombre de terceros. Lo que hace el comisionista precisamente es con un contrato de comisión o de mandato comprar o vender acciones de acuerdo a lo que su jefe, el dueño del dinero, del patrimonio, le indique en cada una de las diferentes negociaciones. El comisionista de bolsa obviamente es la persona encargada por su rol y por su conocimiento de hacerle sugerencias de compra y venta al inversionista sin ningún tipo de responsabilidad, porque independientemente del resultado de la operación, el comisionista no gana o no pierde más allá de su comisión. Pero a veces hacen ofertas muy acertadas donde un inversionista perfectamente puede verse muy beneficiado por estos programas. Las sociedades comisionistas de bolsa son de 2 tipos. Unas, las famosas bancarizadas, que son las que están de moda en la actualidad, que son precisamente las que existen porque sus dueños son los bancos, que básicamente son las más comunes hoy en día. Y también existen las bancarizadas, perdón, las tradicionales, que son efectivamente las que otrora habían trabajado, que son las formadas por personas naturales o grupos familiares. Estas son las que tradicionalmente venían antes y precisamente, aunque ahora básicamente hay unos requisitos muy importantes que los cumplen son los bancos, también hay algunos grupos familiares muy encargados del tema que precisamente todavía existen por ley y se les permite tener esa sociedad comisionista de bolsa. En este caso, pues sería como persona natural. Las sociedades, obviamente, ya lo decía, cuenta con profesionales especializados en el tema que precisamente son los encargados de decirle a un inversionista qué acción o qué bono comprar o vender en qué determinado tiempo. Estas acciones, las acciones que manejan estos comisionistas de bolsa, estas sociedades comisionistas de bolsa, precisamente están bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, que es el agente regulador del mercado y que es quien en últimas autoriza o no la entrada en operación de un comisionista de bolsa. Más adelante vamos a ver qué requisitos se necesitan. Otros actores en estos intermediarios precisamente son, lo decíamos ahora, la banca de inversión o agente estructurador, que es el encargado precisamente de hacer ese acompañamiento inicial cuando una empresa va a ingresar por primera vez a la bolsa de valores a cotizar acciones o bonos y efectivamente encarga de hacerle todo el trabajo del estudio del proyecto, de realizar la estructura de la emisión y precisamente acompañar todo el tema de la emisión de los títulos. Segundo, el asesor legal, que puede ser una firma especializada en mercado de valores, que precisamente brinde ese acompañamiento en el tema de normativo, en el tema de regulación, porque también, como lo veremos ahora seguido, existe o se necesita como tal un prospecto de colocación de acciones o bonos para que efectivamente la bolsa de valores acceda a hacer el estudio para ver si aprueba o no aprueba esa operación. Y tercero, como ya lo veíamos antes, las sociedades calificadoras de valores o de riesgos, que son precisamente las encargadas
de hacer esa emisión de calificación para saber si una inversión es AAA, es A, es A menos, es W, lo que veíamos en las clases anteriores. ¿Qué es la Bolsa de Valores de Colombia? La Bolsa de Valores de Colombia es una entidad de carácter privado constituida como sociedad anónima. Sus accionistas, y esto es lo clave del tema, sus accionistas, los dueños de la Bolsa de Valores de Colombia, son precisamente las mismas sociedades comisionistas de bolsa. Por eso, aunque hay regulación, a veces esa regulación no es tan al 100%, precisamente porque yo como regulo a aquel quien es dueño de mis acciones. Pero bueno, eso es una ambigüedad que trae nuestro sistema, y de hecho así lo traen casi la mayoría de sistemas de bolsa de valores del mundo. Funciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Sirve de lugar de negociación de títulos valores por medio de las ruedas de negocios, efectivamente, como ya lo hemos visto, bonos, acciones y demás títulos. Permite la inscripción de títulos valores para que puedan ser negociados en la bolsa. Provee un mercado organizado que le permite a los participantes contar con un esquema de negociación donde prima la seguridad, la honorabilidad, la corrección, la transparencia. Es decir, que son acuerdos con personas serias y que en ningún momento ninguna persona que compre acciones de la bolsa se va a ver perjudicado o estafado, salvo que sí y solo sí hayan operaciones especulativas donde efectivamente de pronto el bono o la acción pueda perder valor. Pero en sí como tal, que yo corra el riesgo de que de pronto haga una operación de compra o venta y resulta que la acción es falsa, es ficticia, eso jamás va a ocurrir porque precisamente para eso la Bolsa de Valores tiene sus controles. Siguiente, fomentar las transacciones precisamente entre títulos valores, fijar las reglas de vigilancia de las actuaciones de los miembros y velar por que se cumplan las disposiciones legales. Básicamente, en últimas, regir como tal ese mercado de valores. Ya les había anunciado algo de esto. ¿Cómo nace la Bolsa de Valores de Colombia? La Bolsa de Valores de Colombia fue creada el 3 de julio del 2001 como una entidad de carácter privado. Es inscrita ante la Bolsa de Mercado de Valores y es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, precisamente por ser el proveedor de la infraestructura y emisión de títulos valores. Fue creado con la fusión de estas tres bolsas, dijimos, la Bolsa de Bogotá, que venía desde el año 1928, la más antigua en el país, la Bolsa de Medellín, que venía del año 1961, y la Bolsa de Occidente, que era la encargada, que operaba en Cali, que venía del año 1983. Eso se fusionó en el 2001 precisamente para hacer una bolsa más pujante, más fortalecida y sobre todo para evitar como ese triple trámite de una empresa grande de tener que tener oferta en las tres bolsas, y ahora precisamente todo se centra en una sola operación. Indudablemente, a pesar de que esto opera como una bolsa unificada, pues aún así existen oficinas físicas en Bogotá, en Medellín y en Cali, y aparte de eso, aunque no lo vemos en el día a día, también tienen presencia en otras 19 ciudades del país, precisamente a través de convenios con universidades y con cámaras de comercio. Obviamente la ciudad de Cúcuta no está en este ramillete, pero pues sería muy importante, sería casi que una idea muy importante, muy significativa, que de pronto metiéramos nosotros a la Cámara de Comercio de Cúcuta o las mismas universidades en este tema precisamente de traer el mercado de valores a la ciudad de Cúcuta. Aunque algunos invierten, no está tan fortalecido y precisamente hay muchas personas que le temen a este mercado porque no lo conocen. ¿Qué ha hecho la bolsa? La bolsa ha hecho avances significativos en la parte de tecnología precisamente para proteger y cada vez dar más agilidad al tema de negociación de títulos valores. Inicialmente, pues precisamente se creó un sistema electrónico de negociación para que los comisionistas pudieran operar a través de un computador sin necesidad de ir a la bolsa, precisamente que es lo que más opera hoy en día, donde efectivamente yo desde mi oficina, desde mi casa, desde el lugar donde me encuentre, puedo entrar a hacer una operación de compra y venta de acciones. Obviamente, pues debo estar inscrito en la bolsa y debo tener algunos permisos, pero se puede hacer. El siguiente paso fue precisamente ingresar en el sistema de negociación de divisas, el famoso CETFX, que es precisamente un sistema integrado que logra catapultar este tema de compra y venta de divisas y es el que más usan a nivel mundial. Esta plataforma como tal hizo que se creara o se incluyera después los derivados estandarizados del Xstream, que precisamente se usa en cerca de 60 bolsas del mundo, que es precisamente para las negociaciones de títulos diferentes a las acciones y diferentes a los bonos. Y en el año 2009 logra migrar también a esta plataforma Xstream todo el tema de compra y venta de acciones para precisamente lograr hacer una apertura a nivel mundial. Aunque la bolsa de valores, decíamos antes, es nacional
aunque la bolsa de valores precisamente se supone que el mercado es local y que solamente opera para Colombia, lo vamos a ver que a través de esta plataforma de stream, cualquier inversionista del mundo que tenga internet y que obviamente haya cumplido unos protocolos de inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia, pues puede entrar a invertir acciones que se cotizan solamente en nuestra bolsa local. Estos son los principales inversionistas de la Bolsa de Valores. Aquí tenemos los 25 de mayor ranking, los 25 de mayor participación. Fíjense cómo, igual así les decía antes, los accionistas de la bolsa son los mismos comisionistas de bolsa y precisamente casi que por el volumen de operaciones es que tienen su participación dentro del grupo accionario. Fíjense en todo caso que siendo, por ejemplo, este corte que fue al 24 de abril, siendo BBVA Colombia S.A., comisionista de bolsa, no el banco, comisionista de bolsa, el mayor accionista solo tiene el 7.33% de participación. Le sigue Utíligo Emerging Markets con el 6.4%, Banco de Vivienda S.A. 6.32%. Esto es una entidad comisionista de bolsa que aunque tiene la misma franquicia del banco, porque opera igual que el banco, o sea, porque son los mismos dueños del banco, como tal es una empresa totalmente diferente. Brasil Bolsa Valcao con el 6.1%, Inversiones Odisea con el 5.7%, Itaú, que también es otro banco, con el 5.7%, Fondo de Pensiones Porvenir con el 4.42%, Universidad de Medellín, vea qué importante, con el 4.1%, Corporación Financiera de Colombia, que es del Grupo Banco de Occidente, con el 4.3%, Banco Caja Social con el 3.97%, Bancolombia con el 3.2%, etcétera, etcétera, etcétera. Esto básicamente son los 10, 11 más importantes y aquí está la relación completa de los 25 mayores. Le sigue otra tanda bastante grande porque efectivamente, como les decía, uno de los requisitos para ser comisionista en la Bolsa de Valores de Colombia es ser accionista de la misma sociedad Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cuál es la ventaja de ser emisor de acciones en el mercado bursátil? Vamos a entrar ya precisamente ahora a hablar concreto de lo que es el tema precisamente de por qué es importante negociar en bolsa, o sea, por qué es importante para una empresa cuando busque capital, buscarlo a través de la Bolsa de Valores de Colombia o de cualquier bolsa del mundo, pero obviamente pues uno empieza por lo local y no de pronto con particulares. La ventaja de ser emisor de bolsa, de acciones en este caso, después vamos a hablar de bonos y de otros títulos, en el mercado bursátil es precisamente porque para realizar una oferta pública de acciones hay que listarse en la bolsa y esto tiene un efecto potencial de crecimiento para la empresa. Primero, porque obtiene recursos a través de nuevos accionistas. Segundo, porque el solo hecho de capitalizar acciones o de tener nuevas acciones para los proyectos hace que en lugar de generar un mayor endeudamiento a través de pasivos, lo genere a través del patrimonio, que si bien es cierto, en últimas sigue siendo otra deuda que requiere una financiación, que en este caso de las utilidades, pero en últimas el balance como tal, la estructura financiera de la compañía sí cambia. Es mejor tener un patrimonio de 1000 que deber 1000. Y precisamente por eso es esta ventaja que se tiene acá. A su vez, por el simple hecho de que la empresa como tal entre al mercado de valores, automáticamente sus dueños tienen acceso a ese mercado y precisamente podrán negociar las acciones que tienen, a pesar de que de pronto inicialmente no hayan entrado en ese paquete. Si la empresa entra a negociar, a emitir acciones, pues obviamente los accionistas tradicionales podrán vender a través de ese mercado de bolsa y podrán participar en ese mercado secundario. Mayor valoración de las acciones, puede inclusive en algunos casos darse una mayor validación de las acciones, precisamente producto de la mayor liquidez en el mercado. En una clase posterior creo que vamos a ahondar un poquito más en este tema, precisamente para saber cómo es ese tema de mayor valorización. Y por último, tener acceso a un mercado más amplio, como les decía, precisamente porque en estos momentos las acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia se pueden negociar a través del mercado integrado latinoamericano que une accionistas de Chile y Perú con el famoso stream, lo decíamos, a través de internet podemos tener accionistas del mundo, pero si yo quiero tener un cubrimiento más grande, pocas empresas colombianas lo tienen, Ecopetrol, Bancolombia, muy pocas. Yo en lugar de hacer la inscripción, aparte de hacer inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia, que es un mercado más chiquito, yo puedo inscribir mis acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, que tal vez es considerada la mayor bolsa, una de las mayores bolsas del mundo, y puedo precisamente entrar a negociar en un ranking más mundial. Para yo hacer esto, bien sea a través de acciones o a través de bonos,
debo llenar, uno de los pasos a llenar es precisamente cumplir con el Registro Nacional de Valores y Emisores. Esto es precisamente un registro que lo lleva la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se inscriben los títulos para que la superintendencia lleve como un récord, lleve como un registro para saber efectivamente qué emisiones se han hecho, en qué fechas y cuál es el estado de esas operaciones, si están activos, si ya están cerradas, cómo se están manejando, para que precisamente pueda hacer esta participación. Este es el requisito sine qua non para poder trabajar en bolsa. Este requisito de inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores no necesariamente o no tiene nada que ver con una calificación. La calificación de todos modos debe seguirla haciendo la empresa calificadora de riesgos. Aquí está un modelo de cómo es un pantallazo del famoso Registro Nacional de Valores. Yo me tomé la molestia, por ejemplo, de ubicar a Ecopetrol. Aquí me dice que Ecopetrol está en la bolsa de valores. Entonces hago la selección y me muestra este otro pantallazo donde me dice efectivamente Ecopetrol con NIC tal. Tiene este código en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Se dedica a la extracción de petróleo. Es un emisor intermediario del mercado de valores. Actualmente sigue activo. Está ubicado en tal parte. Tiene tal teléfono. Tiene tal página web. Tiene tal representante legal. Y efectivamente es una entidad vigilante con control concurrente de otros entes. Es decir, aparte de la superintendencia financiera, también la regula en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Minas y Energía, entre otros órganos. Precisamente yo aquí puedo ver en detalle como un registro, un récord de esa empresa en la que yo quisiera invertir, y precisamente lo que hace la bolsa o lo que hace este Registro Nacional de Valores y Emisores es precisamente llevar un récord de todas las emisiones que están activas en el país. ¿Qué debo hacer para emitir acciones, para emitir títulos valores? Para que efectivamente yo pueda soñar con llegar a la bolsa de valores. Entonces, primero, o pasos previos. Primero, el más esencial, obviamente, cuando yo quiero emitir acciones, es precisamente que mi empresa, que mi asamblea, que mi empresa a través de sus órganos de dirección, que en este caso, como estamos hablando de sociedad anónima, puede ser precisamente o es la Asamblea General de Accionistas, rara vez está en cabeza de la Junta, sin embargo se deja la posibilidad abierta, pero el máximo órgano, que en este caso es la Asamblea General de Accionistas, precisamente se encargue de autorizarme esa suscripción de nuevo capital. Ese es el primer requisito para que la Bolsa de Valores me tenga en cuenta. Y el segundo es precisamente preparar un prospecto de información, y es decir, es un documento de conocimiento donde el nuevo inversionista podrá saber qué es la empresa, a qué se dedica, quién la controla, cuántas acciones va a emitir, cuánto es el precio nominal de la acción, cuánto ha sido el registro, por ejemplo, de ventas en los últimos años. Aquí lo dice, lo mínimo que debe contener ese proyecto de información es aspectos de organización, reseña histórica, información financiera, expectativa, riesgos, proyectos futuros y básicamente para qué va a destinar los recursos que está tomando en esta emisión de acciones. La segunda parte, después de que yo cumplo con estos requisitos y efectivamente estoy con el visto bueno de la superintendencia, es precisamente hacer la formalización. Para la formalización yo debo primero surtir el trámite de inscripción, ya lo veíamos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que lo administra la Superintendencia Financiera de Colombia, y después también debo hacer la inscripción, ya después de tener el registro de valores, debo hacer la inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia. Y para ello, también igual lo vamos a ver ahora, debo hacer previamente una inscripción en lo que se llama DCEVAL. Ya lo veremos ahorita en la siguiente filmina. ¿Cuáles son o quiénes pueden inscribir acciones en la Bolsa de Valores de Colombia? Requisito 1 y más importante, mínimo el 10% de las acciones en circulación están en cabeza de personas distintas a un grupo familiar. Es decir, al menos el 10% de la empresa debe estar en manos de terceras personas, debe estar fuera del control absoluto. En Colombia, la mayoría de empresas nacieron como grupos familiares. Ya actualmente, pues por las diferentes generaciones que han pasado, pues ya obviamente habrá pasado de los abuelos a los padres, a los hijos y ya irá hasta en los nietos. Pues efectivamente se ha segregado las acciones. Entonces, cuando aquí me dice personas distintas a aquellos que conforman un mismo beneficiario real, se refiere precisamente a esos grupos familiares. No, que es que yo tengo una sociedad anónima y resulta que el 90% es de mi papá y el 10% es de un hermano. Eso sigue siendo un mismo grupo familiar. Entonces no cumple este requisito
de que mínimo el 10% esté en manos de terceras personas, de personas distintas al mismo beneficiario o al mismo grupo familiar. Es el primer requisito para hacerlo. Si ustedes lo recuerdan, en la primera emisión de acciones de Ecopetrol, hace, no recuerdo, 15, 20 años, precisamente Ecopetrol lo que hizo fue sacar a circulación esa emisión de ese 10% de acciones, porque efectivamente el 100% pertenecía al Estado, sacó un 10% para que lograra precisamente tenerse en cuenta en la bolsa. El segundo requisito, tener como mínimo 100 accionistas. No cualquiera puede entonces entrar en la bolsa. 100 accionistas, una sociedad anónima para pretender vender acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, lo mínimo que debe tener es precisamente 100 accionistas. No cualquiera lo logra, no es fácil llegar a 100. Y tal vez esa es la principal traba que han tenido muchas empresas. Y vea, aunque no tiene que ver con el tema, vea que precisamente aquí, o este tal vez es el tema más importante de por qué en las empresas que cotizan en bolsa, excepto pues las grandes que pertenecen a grupos familiares, grupos económicos como los bancos del Grupo Aval que pertenecen a Sarmiento Angulo, como Bavaria que pertenece a Santo Domingo, etcétera. Fíjese cómo hay empresas donde efectivamente los accionistas pasan a un segundo plano. Porque nada más que fueran 100 y que cada uno tuviera el 1 o el 2% o el 5%, pues en últimas, ¿quién termina mandando en ese tipo de empresas? Pues termina mandando la administración, la junta directiva o el gerente, porque entre tantos accionistas no va a haber realmente un control. Pero así está precisamente destinado y así está normado y por eso es el segundo requisito, mínimo 100 accionistas. Tercero, y el que explica por qué pocos están en bolsa, contar con un patrimonio mínimo de 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos es el patrimonio mínimo para que una empresa pueda o aspire a cotizar en bolsa. Cuarto, haber ejercido directamente o a través de su controlante. Ustedes deben tener bien claro el tema de controlantes, que es efectivamente cuando de pronto más del 50% de mi empresa, directa o indirectamente, pertenece a otra empresa. Y se llama controlante precisamente porque cualquier grupo de accionistas que maneje más del 50% del capital de una empresa, pues automáticamente son los que controlan la empresa. Entonces, que haya ejercido directamente o a través de su controlante la actividad de su objeto principal durante los 3 años anteriores a la emisión. Es decir, que esté funcionando mínimo 3 años atrás. Quinto, haber generado utilidades operacionales en los últimos 3 años. Haber generado utilidades operacionales. ¿Qué quiere decir esto? Ingresos menos costos. Utilidad operacional. Eso es lo que me está diciendo. Puede ser que en el camino esté perdiendo plata. Y efectivamente, pues una empresa cuando recurre a venta de acciones precisamente porque quiere hacer nuevas inversiones o quiere sanear su patrimonio. Pero lo que me pide es que al menos operativamente esté produciendo resultados. ¿Cierto? Séptimo, o sea que una empresa que no sea capaz ni siquiera de generar, de salvaguardar con sus ventas sus propios costos, pues automáticamente está fuera de la bolsa y no puede participar en bolsa o no puede iniciar una emisión en bolsa de valores. Sexto, contar con una página web en la cual se encuentre a disposición del público, precisamente donde la gente pueda acceder y consultar el estado de la compañía. Y séptimo, comprometerse, eso ya a futuro, con un informe anual de gobierno corporativo para que tanto la bolsa de valores como las diferentes entidades puedan saber en qué anda, cómo va y cuáles son las proyecciones de esa empresa. Que es básicamente lo que en últimas augura el aumento de precio o la disminución de precio de una empresa. Nótese cómo el 7 es un valor a futuro, es un compromiso a futuro, perdón. El 6, aunque es importante, pero usted no requiere previo, usted puede decir yo voy a hacer mi página web un mes antes de entrar a bolsa, porque así me lo piden y cumplo con el requisito. Y los requisitos 4 y 5, está diciendo acá, que si no lo tiene, es decir, si no lleva 3 años funcionando, si no ha generado utilidades operativas en los 3 años, usted puede presentar un documento que se llama plan de negocios, o sea, y es precisamente un programa donde usted informa cómo en los próximos años usted va a generar precisamente utilidades para su empresa. O sea que en últimas, siendo prácticos, ¿cuál es el objetivo o cuáles son
los requisitos reales que debe cumplir estos tres. Tener 7.000 millones en patrimonio, tener mínimo 100 accionistas y que al menos el 10% de las acciones esté en cabeza de personas distintas a ese primer beneficio, a un solo beneficiario o a un solo grupo familiar. Tipos de acciones. Ya lo hemos visto, vamos a repasarlo solamente como por nombrarlas. Las acciones pueden ser ordinarias, pueden ser preferenciales o pueden ser privilegiadas. Eso también fue una pregunta que les complicó la vida a algunos en el primer previo. Las ordinarias son las normales, es decir, yo tengo acciones, tengo derecho a voto y tengo derecho a que me den plata por los dividendos. Acciones preferenciales son aquellas donde efectivamente me pagan dividendos y no, pero a cambio no tengo derecho a voto. Es decir, la administración es autónoma de tomar sus decisiones, porque si yo tengo acciones preferenciales no puedo participar en ningún modo en la administración. Efectivamente, aparte de eso, en caso de disolución, pues yo tengo el derecho a que me reembolsen el capital, porque lo mío casi coopera como cuando yo soy accionista preferencial, casi coopera como un préstamo, entonces yo tengo prioridad para que me devuelvan el importe de mi capital. Tengo algunas prerrogativas económicas precisamente porque mi dividendo es preferencial, es casi que está pactado en pesos, independientemente de que la empresa pierda o gane plata, me tiene que pagar unos dividendos fijos por esas acciones. Esos dividendos pueden ser acumulativos. Y por último, solo tiene derecho a voto precisamente en esas asambleas donde se hable de la no declaratoria de dividendos preferenciales. Ahí sí obviamente puede entrar a intervenir porque efectivamente va a ser el principal afectado. Y el tercer grupo de acciones, que eran las acciones privilegiadas, que dijimos que son con dividendo preferencial y con derecho a voto. Este es un requisito especial donde efectivamente yo sí tengo un dividendo especial, un dividendo pactado, pero de todos modos sí tengo como tal derecho a voz de acuerdo a unos reglamentos. Aparte de lo de las acciones, que es lo que es lo que inicialmente o lo que en últimas perseguimos para nuestras empresas, que es precisamente lograr nuevos accionistas, también puede ser que la empresa no quiera, los accionistas de la empresa no quieran perder el control y entonces en lugar de hacer venta de acciones se vayan por la segunda figura, que es la figura de renta fija. Renta fija es todo lo que es deuda. Acciones, patrimonio, renta fija, deuda. Porque recuerden que en renta fija solamente, en patrimonio solamente pueden participar en bolsa las sociedades anónimas, las que tengan acciones, ningún otro tipo, ni limitadas, ni comanditas, ni SAS, ninguna. Solamente las anónimas son las que pueden estar en bolsa. Las demás se van por la línea de crédito. ¿Cuáles son esas líneas de crédito? ¿Cuáles son esos formas de prestar plata? La principal que conocemos todos, los bonos, y ya inclusive hicimos ejercicio y sabemos cómo opera, pero también existen los papeles comerciales, que son pagarés precisamente ofrecidos en lugar de ir a prestar plata al banco, pues la prestan en el mercado de valores, eso lo hacen empresas muy reconocidas y muy serias. Y tercero, valores emitidos en proceso de titularización. ¿Qué es cada uno? Vamos a verlo en detalle. Los bonos pues son representativos en deudas que generalmente tienen un plazo mínimo de 1 año, pueden ir hasta 15 o 20 años, donde el inversionista recibe unos rendimientos fijos de acuerdo a una tasa de interés pactada y efectivamente con la obligación de recompensarle o devolverle al final su plata que está invertida. Eso está regido en este decreto, en este artículo 64.111 del decreto 255 del 2010. Los papeles comerciales que dijimos que son pagarés emitidos al público en general en lugar de prestarlo con los bancos, precisamente que están regidos también por el artículo 6.6111 y siguiente del decreto 2555 para el que lo quiera revisar. Y los títulos de los valores de proceso de titulización, que lo vamos a ver también ahora más adelante, que están precisamente en el 66.111 también. ¿Qué necesito o cuáles son los pasos previos para ser emisor de renta fija? No para acciones, sino para hacer bonos, títulos y demás. Igualito, debo estar aprobado por la Asamblea General de Accionistas. Aquí cobra fuerza la junta directiva porque
Decíamos antes, ¿quiénes son emisores de acciones? Solamente las empresas privadas, porque son los que tienen accionistas. Las públicas no son emisores de acciones, nunca pueden serlo, salvo las empresas mixtas, que en última ya no son empresas públicas. Pero emisores de renta fija sí pueden ser sociedades anónimas y pueden ser entidades del Estado, alcaldías, gobernaciones, presidencia, además. U otras entidades, hospitales, no sé, cualquier tipo de entidad. Cristian. Por eso, en este tipo de entidades, sí son las juntas directivas las que se encargan precisamente de hacer este tipo de acompañamiento. Vienen esa perola. Llovió. Por favor, cuidado con los micrófonos, muchachos. Yuri. Segundo, entonces, igual también debo hacer un prospecto de colocación, es decir, es un documento donde efectivamente digo cuánto quiero prestar, cómo voy a prestar y qué voy a hacer con esa plata que voy a recibir. Después debo hacer la formalización, y aquí es lo que le hablaba del famoso DECEVAL. Para hacer la formalización tengo que, primero, hacer la inscripción en el Registro Nacional de Valores, igual que las acciones, pero aquí entra en juego algo nuevo, que es el DECEVAL, Depósito Central de Valores. Precisamente para evitar ese manoseo de los títulos, porque yo compro bonos, pero generalmente puedo estarlos vendiendo después, igual opera para las acciones. Yo esos bonos o esas acciones no las tengo en físico, sino esas lo debo tener a través del Depósito Central de Valores, llamado DECEVAL. ¿Qué es? Es una entidad adscrita a la Superintendencia Financiera de Colombia que se encarga de recibir los títulos en físico. Obviamente, previa inscripción ya en el Registro Nacional de Valores. Recibe los títulos en físicos, aquí lo dice clarito, y hace una inmovilización en bodegas de alta seguridad. Es decir, los títulos los recibe esa entidad le da una numeración y a partir de ahí, solamente con esos códigos que trabaja. Es decir, se hace un manejo desmaterializado del título porque solamente se maneja a través electrónico. Yo sé que soy dueño de un título porque DECEVAL me entrega a mí un certificado donde me dice cuántas acciones tengo y a qué tengo derecho. Más como tal, yo no tengo en físico el papel de esa acción o de ese bono porque está allá en esas bolsas como tal colocado. En esas bodegas, como tal colocado. Debo hacer también igual como tercer paso, después de haber tenido el Registro Nacional de Valores, después de haber depositado los títulos en el DECEVAL, ahí sí voy y me inscribo en la Bolsa de Valores para que me permita hacer la negociación. ¿Qué productos? Entonces, lo decíamos en esta filmina anterior. Aparte de los bonos, que todos ya sabemos qué es, aparte de los papeles comerciales, que en última son pagarés, son préstamos, la diferencia con el bono es que el bono tiene un porcentaje, un cupón establecido y que los préstamos o los plazos van mínimo un año, van a un año, a 5 años, a 10 años, a 20 años. Generalmente los bonos operan a largo plazo, 5, 10, 15 o 20 años. Los papeles comerciales o los pagarés son precisamente inferiores a un año. Generalmente son préstamos pequeños, o sea, son préstamos a corto plazo. Yo saco unos títulos, unos pagarés para que el mercado me preste a mi plata para pagar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en todo caso, en términos inferiores a un año. Y al final, al vencimiento del título, me dan el valor del título más los intereses, que a diferencia de los bonos, donde cada año me van pagando los intereses. Y viene un tercer producto que decíamos acá, valores emitidos como resultado de un título, de un proceso de titularización. Esos son estos productos que son los famosos derivados. ¿Qué son los derivados? Los derivados son productos financieros que tienen como respaldo activos subyacentes. ¿Cuáles son esos activos subyacentes? Son de 8 tipos. Metales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, entre otros. Materias primas, básicamente en materias primas se habla de gas y petróleo porque son con el tema de energía. Ganado, terneras, pollos, cerdos, cualquier tipo de ganado, pero estos cosas que son los más representativos porque son los que más comercio tienen. Tipos de interés, ahora lo vamos a ver al final. Euribor, Libor, diferentes tasas como tal que ahorita vamos a explicar qué es. Acciones de las empresas grandes, Google, Amazon, etcétera. Índices, como el Dow Jones, que es el más conocido aquí, y otros de otros países. Y productos agrícolas. Aquí sí está el café, cacao, trigo y demás. Esos productos o esos activos subyacentes, o estos sí, se llaman activos subyacentes porque precisamente lo que hacen es respaldar
o yo lo que hago es vender títulos amparado en estos productos. Por ejemplo, yo vendo un título respaldado en oro y el valor del título precisamente depende de la cotización del oro. Si el oro sube, pues el título vale más, si el oro baja, pues vale menos. Entonces todo el mundo juega es, yo compro un título hoy respaldado en oro porque sé que efectivamente como el oro siempre va a subir, a la vuelta de un año yo puedo ganar un 10, un 20%. Y así pasa con los diferentes productos y cosechas. Voy a trabajar en torno a esos valores. ¿Cómo opera? Pues precisamente se hace un documento donde efectivamente yo o la empresa productora, por ejemplo, por hablar de café, la empresa productora de café me dice, yo le voy a colocar un título de financiación cafetera y le voy a comprar ese título vale 1.000 millones, pero efectivamente como la libra de café sube todos los días, como el dólar sube todos los días, pues yo considero que dentro de un año le puedo devolver a usted su título de 1.000 millones más un rendimiento del 5, del 10, del 15. Pero ese rendimiento no es fijo, sino que va atado al producto que lo respalda. Entonces, yo soy una empresa cafetera, saqué ese título de respaldo de café, pero resulta que fui tan de malas como inversionista que el café en lugar de subir esta vez bajó. Yo puedo perder efectivamente los rendimientos porque el rendimiento que me dé ese título depende netamente del producto al que esté ligado. Bien, por último, el tema de indicadores. Vamos a trabajar qué es un indicador, qué es un índice bursátil, para que efectivamente como que lo veamos. Todo el mundo habla de índices, pero como que uno no lo ve en la práctica. Un índice bursátil precisamente es un índice de referencia, es el que me marca todos los días cómo está un negocio, cómo está una operación. En el caso de Colombia, precisamente, si ustedes revisan los noticieros, los que ven noticieros, siempre parte de una noticia fija, que es la noticia económica. En la noticia económica me dicen, ¿cuánto subió el dólar? ¿Cuánto subió el café? ¿En cuánto subió la ETF? ¿Y en cuánto subió el índice de operaciones? Me dicen, la Bolsa de Valores de Colombia subió 0.5 puntos. Esto precisamente es una operación matemática que se hace con la sumatoria de todo lo que se cotiza en bolsa. Y estos títulos, este conjunto de valores cotizados precisamente en bolsa forman ese índice. Hay muchos índices, lo vamos a ver ahora, y son conocidos precisamente como índices de referencia para determinar qué tan bien o qué tan mal está una economía o está un sector. Básicamente los índices permiten crear alternativas de inversión. Yo puedo saber efectivamente si debo invertir o no en determinado sector precisamente por el comportamiento de ese índice. Y precisamente sirve para potenciar la inversión en algunos tipos de activos. Los principales índices de Colombia los tenemos acá para renta fija y renta variable. En el caso de renta fija, los principales índices del mercado bursátil son el Coltes, que es precisamente de tasa fija, que mide de acuerdo a un paquete de bonos seleccionados, mide efectivamente los índices de tasa de interés de esos bonos en pesos, y los Coltes VR, que precisamente mide el rendimiento de esos títulos, pero tasados, donde su tasa de interés no está en tasa de interés corriente, sino está tasada precisamente en la famosa VR, que es la que tiene que ver con el mercado monetario. Las tasas de renta variable en Colombia está la Collective, que es precisamente un índice de mercado que proviene de una serie de referencias del mercado accionario que se desarrolla a partir del tamaño de algunos emisores, no de todos, de la volatilidad del precio del sector emisor y otros subtítulos más, que es una fórmula complicada que el que lo quiera, pues en la parte de bibliografía está referenciado para que lo puedan revisar a más detalle. Está el Colgap. El Colcap es el índice más representativo de la Bolsa de Valores de Colombia. Este es el índice que nos dice cómo va la economía del país referenciado a través de la bolsa. Y nótese que este índice solamente se saca con las 20 acciones más líquidas del mercado. Las 20 acciones que más se cotizan en bolsa en determinado momento son las que marcan este indicador. Ahora vamos a ver su fórmula también al final. Aparte está el COLGCC, que es este índice marca precisamente las 15 acciones de menor capitalización bursátil, como para hacer una revisión paralela entre las que más se mueven y las que menos se mueven. El COLIR, que está compuesto por las acciones de las empresas que cuentan con reconocimiento IR del emisor, precisamente algunas hacen parte del famoso Collecti, y la fórmula permite hacer el cálculo donde cada acción en particular lo máximo que puede tener es un 10% de representación en el índice. Esos son temas muy
especializado ya para la gente que trabaja precisamente el tema bursátil. No, a nosotros de aquí el que más nos interesa precisamente es este índice Colcap, que es el que todo el mundo conoce a nivel internacional. En el mercado monetario igual también se ve el COL IBR, que es precisamente una acumulación de rendimiento diario de la tasa IBR, y precisamente hace como una referenciación de cómo se mueve el mercado en ese tipo de mercado monetario. Aquí estamos viendo principalmente lo que vimos ahora, cómo se mueve cada índice en Colombia. Aquí, por ejemplo, le saqué el índice, esto fue a 6 de mayo, me dice Col SC está en 802.38 y estaba el día anterior, o sea, el 5 de mayo en 806.12, es decir, antes bajó un 3.76 puntos, esto no es porcentual, eso es en puntaje. Esto es en puntaje porque todos en algún momento arrancaron, generalmente arrancan de 100 o de 1000. Muy seguramente estos habrán arrancado de 1000 y han ido rebajando. Mire, está aquí el Colex de Y, que también dice estaba en 763 y subió a 766. Aquí está mal colocado antes. Perdón, estaba en 766 ayer, el día 5 de mayo, y bajó a 763, cayó un 3.26. El Colir, que estaba en 717 el día anterior y cayó 714, cayó un 3.2, y así sucesivamente. Fíjense cómo al final está el Colcap de renta variable, que es precisamente nuestro mayor índice de referencia, y nos dice que estaba en 1099 y cayó a 1093, cayó un 5.43%. ¿Por qué la mayoría de indicadores caen? Estamos hablando de cifras al 6 de mayo del 2020, hace una semana, cuando ya estábamos precisamente en la tercera extensión para no decir cuarentena, del aislamiento preventivo, precisamente donde, como la gente no está saliendo a trabajar, como la gente no está operando al 100%, pues efectivamente esto se ve respaldado precisamente en los índices. Es decir, casi nadie está comprando acciones, casi nadie está trabajando, precisamente porque todo el mundo está con esa incertidumbre de qué pueda pasar y la gente está prefiriendo ahorrar que salir a especular en el mercado de valores. Esto es lo que les decía, esta es la fórmula del Colcap. No la voy a detallar porque efectivamente es una fórmula para científicos en el tema financiero, precisamente, que son los encargados de esa especialidad. Precisamente lo que les decía es la sumatoria de precios de cada acción, la conforman las 20 acciones, solamente 20 acciones conforman este título Colcap, que como decíamos aquí, fíjense cómo el del día 5 al día 6 cayó 5.4 puntos, bajando de 1099 a 1093. Esto en términos porcentuales es más o menos un 5%, pero aquí se mide precisamente en puntos porque, insisto, existe una dinámica de forma monetizada que mide el producto. Esta es la fórmula como tal del Colcap, sacada directamente de la Bolsa de Valores de Colombia, y precisamente donde la fórmula se indica de esta manera: IK en un tiempo T es igual a la sumatoria de W y K por P sobre T. Aquí me dice que cada uno de los valores representativos. Entonces me dice que IK significa el valor del índice o sea, el Colcap como tal en el día X. T es el día o instante en que se calcula el índice. Y la K identifica el trimestre en el que se calcula la W. El E es el factor mediante el cual se da continuidad al índice, porque hay algo que llama rebalanceo de la canasta, y es precisamente que como son las 20 acciones más representativas, a veces unas se venden más, otras se venden menos, entonces hace que a veces haya que rebalancear o recalcular algunas fórmulas. Aquí el número de acciones, etcétera. Insisto, básicamente no, esto es básicamente como para tener un referente de lo que se hace, pero ya es algo muy especializado que les soy sincero, particularmente ni siquiera yo la manejo porque es algo muy de la línea como tal de los comisionistas de bolsa. Insisto, ya es algo que por ley o por obligación debe sacar la bolsa de valores diariamente. Aquí están los principales indicadores bursátiles del mundo. El más conocido para nosotros tal vez es el Dow Jones, que es el que rige la bolsa de valores de Nueva York en los Estados Unidos. El Nasdaq, que existen dos versiones, la Composite y la 100. El S&P, que también es gringo, que marca las 500 mayores empresas de la bolsa de Estados Unidos. El BVP ASA de Paraguay, el Bopespa de Brasil, el Merval de Argentina, el Colcap de Colombia, como dijimos, el IPSA de Chile, IGBL de Perú, etcétera. En Europa, el famoso es el IBEX 335, que es de España, el de Gran Bretaña. El Eurostoxx 50, que marca precisamente las 50 mayores empresas de movimiento que forman la Unión Europea.
En Asia hay 3 bolsas importantes. Está la de Japón, que es el Nikkei 225, el Shenzhen de Hong Kong y el Kospi de Corea. Esto básicamente son los indicadores que existen a nivel mundial. Insisto, este indicador lo que muestra es la movilidad o la negociación de cada acción y en últimas puede ser un lector precisamente del estado económico en que se encuentra un país. Aquí les tengo como remate las referencias bibliográficas donde pueden ampliar esta información. No quiero detallar en el tema, pues la verdad no quiero pues como cansarlos. Básicamente lo que se quiere en esto es precisamente lograr un tema de conocimiento general de lo que era la bolsa. Nos queda hablar precisamente de los trading. Vamos a cerrar aquí ya la pantalla presentando para ver un poquito. Nos queda el tema de los trading, pero que vamos a ver en la próxima clase, pero esto básicamente es la dinámica general como tal de la bolsa. ¿Quién puede invertir en bolsa? Cualquiera, pero cualquiera siempre y cuando tenga conocimiento. Si yo no tengo conocimiento pleno y claro en la bolsa, es mejor que no me atreva a hacerlo, a menos que lo haga a través de un comisionista de bolsa, porque muy seguramente iré a perder mis recursos, porque la bolsa es un sistema muy volátil. Si bien es cierto, no todo obedece al azar, sí en algunas ocasiones puede tener algunas cosas muy sorpresivas, donde una acción que perfectamente puede ir al alza, en un momento a otro puede estar perdiendo dinero y si me apresuro a venderla, pues inclusive puedo perder un poquito más. Voy a suspender la grabación aquí para efectos de poder montarla a las redes y para que las demás la puedan revisar. Sin embargo, pues hoy veo una audiencia bastante representativa. Vamos a pararla.